Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, hoy estamos aquí. Estamos aquí, Padre, levantando un altar a ti, Señor, porque tú eres la fuente de vida, Señor. Que no se nos pase por la cabeza, Señor, separarnos de ti, Señor, en ningún solo momento, en ningún tiempo, Señor. Que podamos estar pegados a ti en todo tiempo, anhelando, Señor, caminar contigo, anhelando, Señor, seguir tus pasos, pues tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Nos has dejado la palabra, Señor, para conocerte, para entender tu corazón, Señor, saber cómo eres tú. Y por eso, Señor, te pedimos, Señor, que nos lleves de la mano, Señor, a un camino de rectitud, a un camino, Señor, que solamente tú conoces, Señor. Ese camino, Señor, que nos lleva a ti. Hoy te pedimos, Señor, que nos lleves, Señor, cada día más a tu presencia. Que cada día, Señor, podamos entender más de ti, que podamos vivir en ti, Señor, en todo tiempo, gozarnos en ti, que podamos, Señor, aprender de tu palabra, aprender de tus enseñanzas, Señor, que podamos, Señor, estar dispuestos en todo tiempo. Forma ese carácter, Señor, tuyo en nuestras vidas. Forma ese carácter, Señor, que es un carácter que no se corrompe ante las cosas del mundo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, Señor, que nos dé las fuerzas, Señor, para continuar, que no nos separemos de ti, Señor, que estemos firmes en la fe, que cada uno de nosotros, Señor, no se desvanezca en medio de las pruebas, Señor, que no se desvanezca las cosas del mundo, Señor. Hoy te pido, Señor, fortaleza para cada uno de los que te siguen, para cada uno, Señor, de los familiares, Señor, de las familias que se reúnen aquí, Señor, aquellas personas, Señor, que se han alejado de ti, Señor, tráelas de nuevo al rebaño. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, fortaleciendo, depositando, Señor, esa semilla, Señor, de vida en aquellos que se han alejado de ti, porque solamente tú eres la fuente de vida, Señor. Solamente tú, Señor, nos guías por un camino de bendición. Y aunque el mundo no lo vea, Señor, aunque el mundo esté ciego y aunque muchos, Señor, se hayan confundido en el camino, nosotros sabemos que tú nos estás guiando por un camino de bendición. Sabemos que tú, Señor, estás obrando, Señor, de maneras que nosotros no conocemos. Por lo tanto, Señor, hoy estamos aquí rendidos a ti, sin condiciones, sin, sin un objetivo en especial, solamente entregarnos a ti, Señor, porque queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos dar todo por ti. Ayúdanos a hacer la obra, Señor, que es construir tu palabra, restaurar el cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos a ser como tú. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros, en los hijos, en los padres, en los abuelos, en cada generación, Señor, en los que han de venir. Te pedimos que tú obres, Señor, en tu nombre Jesús. Amén y amén. Amén. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bendiciones a todos los hermanos que se conectan el día de hoy. Y
aquellos que están conectados de otras naciones, de otras ciudades. Dios les bendiga. Amén. El día de hoy vamos a compartir una palabra muy especial que Dios quiere darnos y es aprender a vivir en Cristo. Amén. Aprendiendo a vivir con Cristo. Amén. Porque en estos días que, que estamos viviendo son días difíciles, son días en los cuales muchos se han sentido angustiados, se han sentido tal vez atemorizados nuevamente. Por lo menos aquí en Colombia han vuelto a poner cuarentenas. En otros países está pasando lo mismo. Estamos pasando situaciones similares en cada nación. Amén. Situaciones de dificultad. Entonces, muchos se han comenzado a atemorizar nuevamente. Hemos vuelto a ver negocios cerrados, negocios que se van a la quiebra, todo esto. Entonces, todos, absolutamente todos nosotros, tenemos momentos y días difíciles, sin importar la situación en la que estemos pasando actualmente. Siempre habrá días difíciles. Entonces, hay momentos en los que nosotros nos sentimos angustiados, nos sentimos abatidos, sentimos que nuestras fuerzas se acaban y son días difíciles. Eh, Vemos situaciones alrededor del mundo que, que no son para nada buenas. Hay maldad sobre la tierra, nos atemorizan muchas cosas, pero Dios nos había advertido de esto. Vamos a ir a Juan 16:33. Amén. En Juan 16:33 dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. Que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jehová. Amén. Entonces, hay días difíciles, hay días que se vuelven oscuros, grises, y tal vez muchos pasamos por situaciones diferentes, ¿no? Porque muchos tal vez no están bien económicamente, tal vez otros están tratando de conseguir para el arriendo, para el alquiler de su apartamento, tal vez para la comida. Todo esto se torna difícil. Y más cuando comenzamos a vivir nuevamente cuarentenas, ¿no? Comenzamos a vivir como encierros, donde tal vez eh, todo parecía estar tornándose otra vez a la normalidad como vivíamos en un tiempo anterior, ¿cierto? Pero entonces una normalidad aparente en el mundo, ¿cierto? Porque la normalidad del mundo no es la normalidad de Dios. ¿Mm? Entonces, todo esto comienza a atemorizar a muchos, comienza a afligir a muchos. Entonces, vemos que aparecen nuevas cosas sobre la tierra que comienzan a atormentar a muchos, como por ejemplo esta nueva variante del virus que ahora dicen que es una nueva variante, que ahora está afectando a los niños, que está afectando a los jóvenes, muchas cosas más estamos viendo. No solamente es el virus, sino que también estamos viendo eh, cómo la avaricia del hombre quiere apoderarse del poder, del dinero, de todas las cosas. Vemos maldad en los corazones,
vemos cómo hay como esas ganas de hacer lo malo. Entonces vemos también cómo se abusan de los niños, cómo se abusan de los animales. Todo esto conlleva al pecado. Entonces, muchos pasamos por temores, muchos pasamos por dificultades, tal vez algunos se atemorizan más por la situación financiera, algunos se atemorizan más por el virus, algunos se atemorizan más por otras cosas. ¿M? Pero todos estamos en una misma situación actualmente, que es que estamos viviendo esta pandemia, ¿no? Estamos viviendo una dificultad en común. Pero entonces Dios también quiere que nos fortalezcamos. Amén. Que nos fortalezcamos porque tenemos una fe en común. Amén. Entonces, no solamente es todo esto que está pasando, ¿m? Porque muchos están cayendo que en el temor a las cosas que están en la situación del momento, ¿cierto? Se están desviando y se están enfocando más en eso que en Dios. Por eso vamos a ir a Amós 4. Amén. Amós 4 del 6 al 13. Amén. La palabra de Dios dice lo siguiente. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón esca- escapado al fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, Dios nos ha hablado una y otra vez. Dios ha advertido una y otra vez. Y muchos no le están escuchando. Muchos siguen en lo suyo, siguen ciegos. Entonces, se están enfocando más en las situaciones que en ir realmente a la fuente de vida. Se están enfocando más, tal vez, en su ansiedad de conseguir las cosas, concentrando más en el dinero, concentrando más en las riquezas y en sus cosas, que en buscar de Dios. Tanto así que dice Jehová acá, fuisteis como tizón escapado del fuego. Un tizón es un pedazo de madera que ya fue quemado y salió maltratado del fuego. Y aún así,
Muchos, al escuchar la palabra, no se están convirtiendo a Dios, no están volviéndose a Dios. Entonces, Dios quiere que estemos atentos a escuchar su voz. ¿Por qué? Porque Él está hablando, ¿sí? Por medio de una pandemia, por medio de una variante, por medio de tal vez la escasez financiera, así como lo dice en el primer versículo que leímos aquí en Amós, que dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. O sea, hubo hambre, ¿sí? Tal vez hubo pobreza, tal vez hubo falta de dinero, hubo falta de provisión, ¿sí? Y hubo falta de pan en vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces, ahorita actualmente, muchos han perdido sus trabajos, muchos han estado con escasez financiera, ¿sí? Muchos han tenido que reducir la, la comida para el mes. ¿Y todo esto para qué? Para que se vuelvan a Dios. Entonces, todo esto nos lleva a qué? A buscar de Dios realmente. No para estar concentrados en que en lo que nos hace falta, en lo que hemos perdido. ¿Por qué? Porque entonces le estamos dando más importancia a las otras cosas que a Dios. Entonces, concentrémonos primeramente en Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir en Dios, para que aprendamos a vivir en Cristo. Amén. Vamos a ir a Job 30. Job 30 del 15 al 16. Amén. Dice la palabra de Dios. Se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi horror. Y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Como lo dije al principio, todos tenemos tal vez días difíciles, ¿sí? Y así como lo dijo Dios, en el mundo encontraremos aflicción, pero Dios ha vencido al mundo. Amén. Entonces, se han revuelto turbaciones sobre mí, o sea, van a venir cosas, van a venir tal vez tormentas que nos hagan tal vez sentirnos débiles, nos hagan sentirnos tal vez afligidos. ¿Mm? Pero Dios ha vencido al mundo. Amén. Entonces combatieron como viento mi horror y mi prosperidad pasó como nube. O sea, tal vez se vayan las riquezas, tal vez se vayan nuestras propiedades, y tal vez lo veamos como lo peor. Pero así como lo acabamos de leer allí en Amós, todo esto es parte del proceso. ¿Para qué? Para volvernos a Dios. Amén. Dice aquí el 16, y ahora mi alma está derramada en mí. O sea, cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados, cuando no podemos más, sentimos que ya no podemos ni siquiera levantarnos, así como le pasaba aquí a Job. Ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Entonces, no nos quedemos ahí estancados solamente en el problema, sino levantemos la mirada a quién, al Creador. No nos olvidemos de quién, del Creador, porque Él tiene un propósito. Amén. Tiene un propósito para cada prueba, Él tiene un propósito para cada situación. Entonces, si estamos pasando por un momento difícil, si estamos pasando por un momento en el que vemos otra vez una, un encierro de cuarentenas, un encierro de que volvemos otra vez a estar como hace un año que estábamos iniciando con las cuarentenas, todo esto que no turbe nuestro corazón. Amén. Hay tiempos difíciles, pero no duran para siempre. Amén. Algunos se preocupan más por las finanzas, otros tal vez por las propiedades y otros tal vez
por la situación del mundo, ¿cierto? Porque ahora vemos un mundo que se quiere globalizar, un mundo que se quiere tornar, y todo esto es que es señal del cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, algunos también se van a preocupar mucho. ¿Por qué? Por el fin del mundo, porque este mundo se va a acabar. Pero Dios nos advirtió de todo esto. Amén. Vamos a ir a Lucas 21, 25. Amén. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfallecimiento a los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Entonces, habrán señales. ¿Mm? Todo esto lo tiene Dios escrito en la palabra. Amén. Hay señales de cumplimiento de todo lo que ha de venir. Hay señales de todo lo que va a pasar y de ocurrimiento, ¿no? Un mundo globalizado, un nuevo orden mundial. Todo esto que tal vez el mundo no está viendo porque el mundo está engañado, está confundido. Y hay muchas cosas que como conocedores de la palabra de Dios, Dios nos la está mostrando. Amén. Entonces Dios nos dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes. ¿Sí? Pero Dios nos dice palabra también que no se turbe tu corazón. Amén. O sea, hay algo especial y es que Dios ya venció el mundo. Amén. Como lo leímos ahorita. Amén. Entonces vendrán pruebas, vendrán señales, vendrá de todo esto. Pero no nos turbemos en esto. Amén. No perdamos la mirada en Dios, de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si nos concentramos más en las situaciones, si nos concentramos más en las cosas, nos vamos a quedar ahí estancados. Entonces, dice acá, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, la gente se va a confundir. ¿Por qué? Por el ruido que hace el mundo, el ruido que hacen el enemigo para llamar tu atención. Entonces, que habrá desfallecimiento en los hombres por el temor. Habrá un desfallecimiento de aquellos que creen en Dios y se concentraron más en las cosas del mundo. ¿Mm? Entonces tengamos cuidado de todo lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque Dios ya venció al mundo. Amén. Entonces que todas estas cosas que van a venir o lo que está pasando, lo que está ocurriendo, que no nos aflija a modo que nos atemoricemos y desfallezcamos en el camino. ¿Mm? Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Mm? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Entonces, recordemos, hay tiempos difíciles, ¿sí? Pero no duran para siempre. Todo en ocasiones parece tornarse gris, pero correr al mundo no es lo correcto. Amén. Dios no quiere que corras al mundo. Dios quiere que corras hacia Él. Amén. Vamos a ir a Juan 10. Juan 10, del 9 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces, habrán días difíciles, amén, pero no perdamos la mirada de quién, del Creador. ¿Por qué? Porque Él es la puerta de la salvación. Él dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará los pastos. Amén. O sea, hallará vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces no perdamos la mirada, no, aunque pasemos pruebas, aunque pasemos dificultades, aunque estemos en la peor situación financiera que tal vez en muchos años no hayamos pasado, no perdamos la mirada. Amén. Aunque estemos ahorita tal vez abatidos porque no tenemos la comida suficiente, Dios proveerá. Amén. Dios va a proveer la alacena, Dios va a proveer la canasta familiar. Dios nos va a sacar en victoria. Amén. Entonces, no olvides poner realmente la mirada en el Salvador. ¿Por qué? Porque si nos rendimos, entonces comenzaremos a sentirnos débiles, comenzaremos a dejar de levantar las manos a Dios. Entonces, que una situación no nos impida levantar las manos. Amén. Que una situación no nos lleve a una aflicción mayor fuera en el mundo. Entonces, si hoy en día estás pasando una aflicción, ¿qué te está impidiendo levantar las manos? ¿Qué te está impidiendo concentrarte en Dios? Tal vez te sientes sin fuerzas, tal vez te sientes sin ánimos, tal vez sientes que hay muchos problemas. ¿Mm? Pero Dios nos quiere con la mirada puesta en Él. Es un tiempo de orar y de esperar en Cristo y aprender a vivir en Cristo. Amén. Vamos a ir a Job 5, vamos a ir a Job 8 del 5 al 7. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar tu morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Entonces, Dios tiene la solución para esos días grises. Dios tiene la solución para aquellos días difíciles. Y está aquí diciéndote, si tú de mañana me buscas y ruegas a mí, si fueres limpio y recto, si haces lo correcto, si cumples con la palabra, si te vuelves a mí, amén, así como leímos aquí en Amós, que Él ha hablado una y otra vez. Si te vuelves a mí, escuchando y viendo todo lo que he hecho, ciertamente, ¿cierto? Despertaré por ti, dice Jehová, y haré prosperar tu morada en justicia. Amén. Y aunque tu principio haya sido pequeño o estés pasando por un momento de dificultad, tu postrer estado será muy grande. Amén. O sea, habrá algo mejor que esta situación. Amén. Habrá algo mejor que lo que estamos viviendo actualmente. Entonces no dejemos de perder el rumbo, no dejemos de perder el propósito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un camino marcado por el Salvador. Amén. Por Jesucristo. Entonces, Dios nos quiere para Él unánimes en la fe. Amén. Dios quiere que sepas que no estás solo. Dios siempre ha estado con nosotros. Amén. Vamos a ir a Salmos 46:1. Amén.
Dios nos dice aquí en la palabra, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, Él es el amparo de nosotros en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, en medio de los días grises, en medio de cualquier situación de dificultad, tal vez la pérdida de algún familiar, tal vez la pérdida de algún hijo, tal vez la pérdida de alguien querido, ¿sí? O tal vez alguna enfermedad de alguien, ¿sí? Entonces Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Entonces, recuerda, no estamos solos. Dios está con nosotros. Amén. En situaciones difíciles tal vez perdemos la paciencia y muchos tal vez pierden la mirada del Creador. Pero Dios nos dice que le busquemos a Él, ¿sí? Que Él será quien nos dará respuesta a nuestro clamor. Amén. En Salmos 41 encontramos esta palabra. Amén. Dice Jehová, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Entonces, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier dificultad, Dios nos está llamando aquí a que seamos pacientes. Amén. A que aprendamos a vivir en Cristo. Que aprendamos a vivir la vida de Cristo. Amén. Entonces, aprendamos a vivir una vida pacientemente, esperando en Jehová. ¿Por qué? Porque Él se inclina a nosotros y Él escucha nuestro clamor. Amén. Tal vez nosotros le oremos una, dos o tres veces, ¿cierto? Y tal vez Dios no va a actuar inmediatamente de acuerdo al deseo de nuestro corazón, sino Él actúa de acuerdo a la voluntad que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, que no sea lo que sea, que no se haga lo que nosotros queramos, amén, sino que se haga lo que Dios quiere en nuestras vidas. Eso es lo correcto. Amén. Entonces Dios nos llama a esperar pacientemente en Cristo. Amén. En el Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Amén. Entonces, no perdamos la cordura, porque veamos que porque los del mundo están bien, que porque veamos que los del mundo sí prosperan, que porque veamos que tal vez, no sé, lo que vemos hoy en día, la corrupción, ¿cierto? Que los corruptos se roban el dinero, los políticos hacen a su antojo lo que quieren con el poder. Entonces, que no se turbe tu corazón. Amén. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Amén. No te alteres con motivo de los que están en el mundo. Amén. Por el hombre que hace maldades, no te alteres. Dice Jehová, más bien tienes que ser paciente. Amén. Tenemos que comenzar a vivir realmente una vida en Cristo. Amén. Comencemos a vivir verdaderamente en Cristo. Comencemos a ser pacientes. Esperemos que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Amén. Pues Él es la paz del mundo. Amén. Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, Él es una paz que no es una paz falsa. No es la paz que el mundo te quiere vender. El mundo te quiere vender una paz ficticia, una paz que vas a sentirte paciente en algo que es momentáneo, pero la paz de Cristo dura para siempre. Amén. Entonces, Dios nos está llamando a vivir la vida de Cristo. Amén. A vivir realmente en Dios. Entonces, concentrémonos en Él. Amén.
que Él nos va a dar el entendimiento de todas las situaciones que estamos pasando, porque Él sabe cuál es el motivo de, de esta situación. Amén. Y así como lo leímos ahorita en Amós, Él está advirtiendo y Él está advirtiendo una y otra vez. Amén. ¿Pero para qué? Para que volvamos los corazones a Cristo, para que volvamos los corazones a Dios y realmente nos concentremos en el Creador. Amén. ¿Para qué? Para que seamos testimonio santo de Él. Amén. Encontramos en Primera de Pedro 4, 11 lo siguiente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que todo sea Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios te está dando a ti y a mí el poder para hablar de Él. Amén. Entonces, como sus hijos, como sus adoradores, como sus siervos, hablemos conforme al poder que Dios da. Amén. Aprendamos a vivir en Cristo. Amén. Que no nos turben las cosas del mundo, que no nos turben las cosas que están pasando. Amén. Entonces, para que todo, en, para que en todo sea glorificado Dios, amén. Para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, amén, por los siglos de los siglos. Y eso es lo que quiere Dios, que transformemos nuestras vidas a Él, que aprendamos a vivir su vida, porque Él es el camino por el que debemos caminar, porque Él quiere que formemos el carácter suyo en nuestras vidas. Amén. Recuerda que el sacrificio en la cruz no fue en vano. Amén. Ese sacrificio en la cruz fue para que tuviéramos libertad, para que saliéramos de Egipto, para que saliéramos del mundo y ya no anduviéramos más con las costumbres del mundo. Amén. Para que quiere que en medio de situaciones difíciles, en medio de días grises, que no se turbes tu corazón, sino que tengas paz y camines con Cristo. Amén. En Juan 14:27, la palabra de Dios dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no soy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Que no se turbe el corazón por las cosas del mundo. Falsa. ¿Mm? El mundo te va a dar una paz que te vas a sentir bien por un momento, pero después vas a sentirte turbado. Entonces, corre primeramente a Dios. Enfócate en Dios y aprende a vivir la vida de Cristo. Amén. ¿Para qué? Porque Dios quiere que vivas para Él. Amén. Entonces Dios hace un sacrificio en la cruz. ¿Mm? Nos libera del pecado. ¿Para qué? Para que no se turbe el corazón de nosotros en el pecado. Para que no tengamos miedo de las cosas que están pasando, de lo que está viniendo sobre la tierra. Amén. Vamos a ver cómo se globaliza el mundo. Vamos a ver un nuevo orden mundial. Vamos a ver, tal vez, cómo, cómo vienen tinieblas sobre la tierra. Pero que no se turbe el corazón. Amén. Ni que tengamos miedo de lo que vendrá. Amén. Dios, Dios es bueno. Amén.
Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque nos hablas, Señor, porque nos sustentas, Señor, nos dices, Señor, por dónde debemos caminar, qué debemos hacer, Señor, cómo debemos actuar. Y tú nos dices que no se turbe el corazón por lo que pasa. Tal vez vivamos días difíciles, tal vez vivamos días de angustia, días en los que tal vez hasta nos peleamos los unos a los otros por las situaciones que pasamos. Pero tú nos dices que no se turbe el corazón a causa de lo que está pasando, que no tengamos miedo, que no corramos al mundo. Tú quieres tenernos aquí, Señor, contigo, realmente que formemos el carácter tuyo en nuestras vidas. Tú quieres que levantemos el rostro y miremos al Creador. Y así como aconteció allí con Israel cuando lo sacaste de Egipto, Señor, que ellos seguían en lo suyo, que ellos seguían en el pecado y con sus costumbres, que les advertías una y otra vez, así lo haces con nosotros. Nos adviertes, nos dices que tú estás obrando, que tú nos quieres para ti y que volvamos los corazones a ti, pero muchos no lo están haciendo. Y por eso tú has enviado advertencia, tú has enviado palabras, Señor, para que transformemos los corazones a ti. Y venimos a ti, Señor, dispuestos a adorarte. Venimos a ti, Señor, dispuestos a entregarnos a ti, a caminar contigo, a hacer lo tuyo, Señor. Susténtanos, Señor, en tu presencia, que cada día podamos ser más fieles a ti, Señor, porque el corazón es engañoso, Señor. No queremos vivir de emociones, no queremos vivir momentos circunstanciales, Señor, sino queremos vivir para ti por siempre y para siempre. Ayúdanos, Señor, a vivir contigo, a vivir tu vida, Señor. Llénanos de ti cada día más. Y queremos entregarnos a ti, Señor. Reconocerte, Señor, como el único camino, como la única verdad y como la vida, Señor. Por eso no queremos apartarnos de ti. No queremos apartarnos de la fuente de vida. Te adoramos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.